Buenas, estimadas y estimados estudiantes. Este es el curso de Cálculo 3. Soy el profesor Jesús Sánchez Guevara y ahorita lo que vamos a hacer es continuar el estudio de integrales dobles, en este caso, para la parte de cambios de variables. Entonces voy a ir a la presentación. Ok, entonces empezamos. ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Entonces, lo que vamos a ver es cambios de variable e integrales dobles. En particular, vamos a ver también cambios de polares, coordenadas polares y elípticas. Falta una tilde ahí. Y luego aplicaciones de integrales dobles, algunas aplicaciones. Entonces, ¿cuál es la importancia de integrales dobles en general? Bueno, son una herramienta para problemas complejos. Además de que extienden a un marco más general el concepto usual de integral. Vamos a ver que, bueno, aparte de las aplicaciones se nota ya que la necesidad de las integrales dobles pues expresan problemas usuales de física. O sea, se necesitan para expresar ciertos problemas de física simples, como por ejemplo los cálculos de centros de masa. Okay. Entonces ahorita lo vamos a ver. Entonces vamos a empezar con esta parte. Entonces supongamos que queremos calcular el área de una elipse con semiejes A y B. ¿Ok? Entonces vean lo siguiente. Tengo la elipse y la elipse, si yo agarro las X que está así en A, entonces yo puedo deformar eso para que sea un círculo, redimensionar para que sea un, como es, en vez del lado A, que sea el lado 1. Y en B, en vez del lado B, que sea el lado 1. Entonces, al final se redimensiona como un círculo. Para poder hacer eso, tengo que hacer este cambio de dimensión. Las X las divido por A y las Y divido por B. Entonces, cuando yo llego a X igual a A, tengo U igual a 1. Cuando llego a Y igual a B, tengo Y igual a 1. Entonces, si yo hago este cambio de variable, mi elipse se convierte en este círculo, en el plano UV. Pero no solamente eso, sino que como hay un cambio de dimensión, vean que la variación de U pequeñita, vean cómo cambian esto. La variación de U pequeñita es igual a 1 entre A variación de X pequeñita. Entonces, la variación de X pequeñita es igual a por esto. Entonces, la variación total de un área pequeña en nuestro sistema coordenado cartesiano cambia por este factor en el nuevo sistema adaptado. Entonces, por eso es que esto, en vez de seguir integrando sobre esto, va a ser ahora la integral sobre esto. Y la integral de 1 sobre el círculo es básicamente el área del círculo. ¿Ok? Y eso, el área de un círculo de radio 1 es pi por r cuadrado. Entonces, en total tenemos 2 AB pi. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se procede con un cambio de variables más general? Porque eso fue muy sencillo. Eso, de hecho, fue como un cálculo normal, casi. Entonces, hay que ver cómo cambian de proporción ¿cómo se dice? Las unidades de área en cada uno de los nodos en el nuevo sistema. Porque, digamos, uno aquí pasa de X y Y a un sistema UV. Entonces, en ese cambio, lo que pasa es que uno lo que hace es una deformación del área y esa deformación hay que medirla para poder para que pueda coincidir bien el cambio. Entonces hay que hacer el cambio entre esos dos sistemas y ver el factor de convergencia, el factor de proporcionalidad entre esas dos cosas. Entonces vamos a ver este cambio. Supongamos que hacemos el siguiente cambio de variable. ¿Cuál es la relación entre las áreas de X y de X, de Y y de U, de V? O sea, ¿cuál es la relación de área, de proporción de área en el eje cartesiano, o XY, y
con respecto a uno nuevo UV, si yo hago este cambio de variable. Entonces, vean lo siguiente. Si yo agarro estos dos vectores y hago este cambio de variable, lo que obtengo son, para el 1, 0, obtengo el vector 3, 1, y para el 0, 1, obtengo el vector 3, 1. Entonces, ese es el cambio para ir de X y Y a O y V. Entonces, el cuadradito que está formado por los vectores E1 y E2 se convierte ahora en el cuadradito que está formado por los vectores 3, 1 y 1, 1. O sea, se deformó a esos. ¿Ok? Eso es lo que hace ese cambio de variable. ¿Cuál es el área de esto? Del paralelogramo que determina esos dos. El paralelogramo determinado por dos vectores, recuerden que es el determinante de la matriz que ellos forman. Eso sería 5. Entonces este 5 es con respecto al eje al sistema cartesiano normal. Entonces, eso quiere decir que du de v es 5 veces de x de y. Ahí está. Para este cambio, esta es la relación entre estos dos. En otras palabras, 5 veces un diferencial de área en el original es igual a 1 en el nuevo. Así que una integral sobre esa cosa, con ese cambio, se habría que hacer las sustituciones y poner un quinto de v, porque vean que hay que pasar lo que tengo que sustituir en una integral es de x de y, entonces despejo, me daría un quinto. En general, ¿qué es lo que pasa? Bueno, si yo tengo u, lo cambio por una expresión en x y y u lo cambio en una expresión de x y y, el cambio pequeño en u se comporta de esta manera, como se acuerdan, como habíamos visto en la parte de diferenciación. El cambio pequeño en v sería así. Esto nos da una matriz de esta forma. Y lo que nos dice es que si yo tengo un vectorcito aquí así, otro vectorcito aquí, estos vectores cambian forman un cuadrado y se cambian a un paralelogramo con estos lados. ¿Ok? ¿Y cuál es el área de ese nuevo paralelogramo? Es el determinante de esto. ¿Ok? El determinante de sus entradas y el determinante de eso es esto. Y ahí está. Entonces, el factor de conversión, ¿cuál es? Este. Entonces, el nuevo área va a ser igual al área de estos dos vectores. Y eso, el área de estos vectores es este determinante, hacemos el determinante y nos queda esto. Ponemos el valor absoluto porque el área es en valor absoluto. ¿Ok? Entonces, el factor sería este. Entonces, se puede escribir así. Esto es el jacobiano del cambio de variable. Esto ya lo habíamos estudiado un momento. Entonces, sería así. Entonces, vamos a ver si pongo la fórmula general. Aquí está la fórmula general. Si el cambio de variable se hace así, u igual a una expresión x y y, v igual a una expresión x y y, entonces el diferencial de u de v se cambia por el valor absoluto de esto, así. O, puesto de otra manera, el de x de y se cambia por 1 entre el jacobiano de ese cambio de variable de u de v. ¿Ok? Pero tiene que ser el valor absoluto. Si el cambio de variable fuera más directo, ¿sí? Entonces aquí no hay que pasar a dividir. Aquí lo que pasa es que nada más el de x de y se cambia por el jacobiano de eso. En valor absoluto. Algunos cambios de variable particulares que vamos a hacer en ejemplo es un cambio de variable lineal general. Vean que aquí hicimos uno, aquí en el ejemplo verde. Es uno particular, entonces aquí podemos poner cualquier número. Vamos a ver cómo queda el jacobiano. Uno que sea u igual a x por y, ¿sí? Y otro lineal, pero en el otro sentido. Y otro de parábolas. A parábolas. ¿Por qué se llama hipérbolas a rectas? Porque estos son rectas y u es una constante. Y si u es una constante, esos son hipérbolas.
Y esto es, si X es una constante, son parábolas, si Y es una constante, son parábolas. Por eso se llama así. Entonces, en el primer caso, vamos a ver, ahí está. Entonces, el jacobiano sería el jacobiano UV. Nada más hacemos las derivadas parciales de U y las de V. Las de U con respecto a X y Y serían estas de arriba, y las de Y y las de V con respecto a X y Y serían las de abajo. Son esas constantes, se multiplican en cruz y daría esto. Entonces, el de X de Y, según la fórmula, se sustituye por esto, que sería nada más el valor absoluto de esto. En el caso este sería, hacemos las dos derivadas parciales, la derivada de U con respecto a X y luego con respecto a Y, etc. Y en este caso da esto. Pero Y sobre X, según esto, sobre el cambio, es V. Entonces quedaría 1 más V. Siempre hay que buscar que eso queden las nuevas variables, ¿verdad? A veces no quedan. Entonces hay que esperar a sustituir también la función para ver si algo se cancela. Si quedan X y Y ahí volando, ahí nadando, no sirve. ¿Ok? Hay que quitarlos. Al final, al puro final, ahí siempre hay que quitar todo eso. Bueno, también aquí hay un valor absoluto, entonces a veces hay que, bueno, a menos de que uno esté seguro que es positivo, se quita. Normalmente pasa así. Pero si no, hay que analizar bien la región para ver cómo sale ese valor absoluto. Pero es muy difícil que tengamos que ver casos de ese tipo donde tenemos que hacer un análisis tan detallado. En el caso de un cambio de variable de este tipo, vean que es diferente a este, ya no se divide, recuerden que esto es directo, entonces quedaría determinante de esto. En este caso también es directo, pero se hace con cuidado. Y vean que aquí ya queda en términos de V, inevitablemente. Entonces en este caso es así. Entonces, proceso de cambio de variable. ¿Cómo es el proceso ya en general para calcular una integral? Entonces, tienen una integral en X y Y quieren hacer un cambio de variable así. Vean que es indirecto el cambio de variable o implícito. Entonces, el proceso es, se calcula jacobiano y se ve por qué cosa tengo que reemplazar de X de Y. En este caso es 1 entre valor absoluto del jacobiano. Listo. La otra parte, la siguiente parte es, se expresa la función en términos de las nuevas variables. Y hay que hacer las manipulaciones adecuadas. Y luego se expresa la región sobre la cual estamos haciendo la integral en una nueva región con respecto a los nuevos ejes. Eso hay que verlo ahorita. Ahorita ya lo vamos a explicar. Y finalmente, cuando se hacen todos los cambios, en este caso, cuando el cambio de variables es así, quedaría así. ¿Ok? Se pone f grande porque ya no es exactamente la misma función, sino es una nueva función. Entonces, en el caso de que el cambio de variable fuera x igual a u por algo y ya igual a una función de v, entonces ahí el jacobiano es directo, ¿verdad? Es más fácil sustituir. Aquí esta es más fácil sustituir porque nada más sustituir x y y nada más hay que poner atención ¿cómo se dice? A la región. Entonces creo que vamos a hacer, bueno, sí, la manipulación de la región. Entonces, en cualquiera de los dos casos, para cualquiera de los dos cambios de variable, la manipulación es similar. Uno lo que hace es agarrar la región original en el plano de X y Y, identificar sus bordes. Por identificar sus bordes, bueno, como es una región acotada, entonces tiene curvas que la delimitan. Entonces, esas curvas tienen ecuaciones. Entonces, los bordes los vamos a identificar con respecto a las ecuaciones que los determinan. Entonces, si hay una parte del borde que tiene tal ecuación, de ahí la identificamos. Otra así y así. Entonces, en cada una de esas partes, esa ecuación que la identifica, hay que cambiarla en términos de U y V. Entonces, y volver a dibujar la región ahora con esas nuevas variables. Entonces, vamos a hacer este ejemplo para explicar mejor eso. Y voy a grabarlo, a graficarlo en GeoGebra al mismo tiempo. Entonces, los voy a leer. Dice, la región R está en el primer cuadrante limitada por las hipérbolas X por Y. Voy a poner la presentación mejor.
x por y igual a 1, x por y igual a 2, y las rectas x sobre y igual a 2 y x sobre y igual a 1/2. Y después hay que hacer este cambio de variable. Pero vamos a ver primero qué es R. Entonces, R lo dibujamos con mucho cuidado. Yo lo voy a hacer en GeoGebra, pero normalmente no lo hace a mano. Entonces, ¿qué me pasó aquí? Vamos a volver a iniciar la calculadora. Entonces, x por y igual a 1. Ahí está. La otra es x por y igual a 2. Y las otras es x sobre y igual a 1. Y la otra es x por y igual a 2. Ah, no, las rectas son x por y igual a x sobre y igual a 2 y a 1/2. Entonces 2 y x sobre y igual a 1/2. Entonces esa es la región que está limitada por esas cuatro cosas. ¿Ven? Entonces sería así. Ahí estamos. Entonces esta sería la recta x sobre y igual a 1/2. Esta es la 1/2. No, esta es igual a 2. La que está más inclinada, y esta otra igual a 2. Y la región es esta partecita de aquí. La hipérbola más salida es la de, vamos a ver cuál es. Esta es la de 1, la igual a 1 es la que está más adentro. La de 2 es esta que está más salida. Igual uno puede evaluar, en 2 vale 1 y en 1 vale 2. Y esta es la recta x sobre y igual a 1/2. A 1/2. Ah, sí, x sobre y igual a 1/2. Yo me he equivocado. Y esto es x sobre y igual a 2. ¿Ven? Entonces la región es esta de aquí adentro. Entonces uno lo que hace es identificar las rectas. La primera borde es este, el otro borde es este, el otro borde es este y el otro borde es este. Y cada uno de los bordes tiene una ecuación. Entonces cada una de esas ecuaciones se pasan a U y V. Entonces vamos a ir a la presentación. Entonces, vean que aquí está. Y sería así. Vamos a ver si lo hacemos. Ajá. Entonces, vean que la ecuación x por y igual a 1, como el cambio de variable, aquí se hace el cambio de variable u igual a x por y u igual a x sobre y. Entonces, el cambio de variable aquí cambiaría la ecuación esta a la ecuación u igual a 1. Y esta, u igual a 2. Y esta, v igual a 2. Y esta, v igual a 1. ¿Cuáles son las gráficas de cada una de esas cosas? Son rectas. U igual a 1 es una recta vertical. U igual a 2 es una recta vertical. V igual a 2 es una recta horizontal. Y V igual a 1 es una recta horizontal. Lo que nos da son este rectángulo en el plano U y V. Entonces, esa forma rara que estaba así entre las hipérbolas se deforma un rectángulo con el cambio de variable. ¿Ven? Esta, limitada por esta recta, por esta recta, por esta recta y por esta recta. Y se hace el cambio de variable de este lineal. Entonces voy a graficar. Vamos a ver si lo podemos graficar. Entonces, estamos haciendo el otro ejemplo. Entonces, tengo esa recta, la misma con menos 1 y 6 y menos 6. Entonces, en este caso, sería lo que está limitado por estas cosas.
Entonces vean que eso es como un rectángulo, así. Es este rectángulo que está aquí. Entonces, el cambio variable es 2x más y igual a u y y menos 3x igual a v. Entonces, en el cambio variable sería u igual a esto, entonces u igual a 1. Entonces, esta de aquí, esa, pasa a ser u igual a 1. Se deforma así, se va deformando así. Esta pasa a ser a u, de estar así, a estar u igual a 1. O sea, esta pasa de ser v, esto igual a menos 1, a u igual a eh, menos 1. Sería así. Estas dos pasan a ser así. Ahora, esta de aquí arriba pasa a ser y menos 3, 6. Entonces, a v igual a 6. Y la otra v igual a menos 6. Entonces, aquí está. El cambio de variable es directo. No hay que hacer nada. Entonces, en ambos casos se convierte en un rectángulo. Entonces dice, calcule la región limitada por las curvas y igual a x al cuadrado más 1, y igual a x al cuadrado más 3, x por y igual a 1 y x por y igual a 3. Usted carga variables adecuado para hacer eso. Para calcular esta integral. Entonces el cambio de variable va a ser el siguiente. Vamos a pasar este a restar y vamos a tomar u igual a y menos x al cuadrado y v igual a x por y. Entonces de esa manera, esta curva que es una parábola se transforma en una constante y esta también. Entonces, hacemos eso. Un primer paso siempre es dibujar la región de integración. Entonces, vamos a dibujar la región de integración. Entonces, la región de integración es esta expresión. Esta es una... Ah, no. Se copió otra cosa. Ahí está. Era una parábola. Esta también es una parábola, pero me imagino que está más abajo. Más arriba. Más arriba. Luego esta es una hipérbola. Ah, no lo puse. Esta es una hipérbola y esta es una hipérbola también. Entonces, es la región limitada por las curvas. ¿Ven? De la región limitada por esas 4 curvas, aquí está. Es este pedacito. ¿Ven? Entonces, un cambio variable es hacer que esta y esta parábola representen una constante diferente, cada una. La misma constante, pero diferente valor, y esta también. Entonces, uno lo que hace es hacer x por y igual a v y y menos x al cuadrado igual a u. Entonces, la primera sería eso igual a 1 y la otra igual a 3. Entonces, vamos a hacer eso. Sí, ven, aquí está. Pues pasamos a este restar y quedaría u igual a esto y v igual a esto. De esa manera, los bordes pasan a ser partecitas de un eh, rectángulo. Entonces, con este cambio de variable hacemos el jacobiano. El jacobiano quedaría así. El determinante de eso en valor absoluto sería este. Como en esa parte x por y es igual a, son positivos, entonces todo esto es positivo, entonces el valor absoluto de eso sería sin eso. ¿Ok? Entonces quedaría de x de y igual a esto. Entonces hacemos ahora hay que sustituir el valor de x por y. X por y es f de xy, que es todo esto. De x de y está aquí, aquí está la sustitución por w. Y quedaría esto, se cancela, este se cancela con este. Vean que aquí aparece x y y, entonces eso no tiene que quedar x y y al final. Entonces quedaría, este se cancela con este que nos ayuda a simplificar. Quedaría x por y por du de v, pero x por y es igual a v. Entonces quedaría al final v por du de v.
Aquí está al fondo, pero, bueno, ahí se ve, pero se me escondió. Bueno, no importa. Entonces, vean que la integral entonces pasa a ser todo esto, al hacer el cambio de variable pasa a ser esto. Y como les había dicho, esto con el cambio de variable pasa a ser u igual a 1, este igual a u igual a 3, este u igual a 1 y este u igual a 3, es decir, este cuadrado. Ponemos la integral sobre ese cuadrado y nos queda esto y ya calculándola me da 8. Vamos a hacer otro ejemplo. Ahora calculamos el área limitada por estas curvas. 2 parábolas, 3 parábolas, 4 parábolas, perdón. Entonces aquí vean cómo hay que hacer el cambio de variable. Entonces, el área de esa región limitada es la integral de 1 sobre la región. Siempre es así. Entonces, ¿cuál es el cambio de variable que podemos usar? Podemos graficar. Primero hay que graficar, ¿verdad? Siempre en este tipo de cosas, si no, uno puede equivocarse. Fácilmente se puede equivocar uno al no visualizar bien las cosas. Pues vamos a graficar y igual a x al cuadrado y y igual a 2. Luego vamos a graficar x. Vean que estas son parábolas que van en otro sentido. ¿Ven? No así. Y la otra sería 4. Entonces dice, el primer cuadrante limitada por esas curvas. Entonces en el primer cuadrante limitada por esas curvas, vamos a ver, esta es aquí, esta está aquí, esta está aquí, esta está aquí. Entonces lo que está ahí limitado por esas curvas es este pedacito. ¿Ven? Entonces eso lo vamos a pasar a hacer un cuadrado. Entonces, hacemos el cambio de variable y u igual a y sobre x, que es el de aquí. Vean que pongo el x y y a un solo lado y me quedaría u igual a 1 en este y u igual a 2 para este. Este también podemos el x y y de un solo lado, pasamos a ir el y aquí al 4. Entonces quedaría así. Y vamos a ver, aquí está. Entonces esto pasa a ser u igual a 1, este u igual a 2 y este v igual a 1 y este v igual a 4. ¿Ven? Jacobiano de este cambio, bueno, se calcula nada más, derivadas de u y v con respecto a x y y, se hace el determinante y vean que da 3 sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Pero siempre hay que buscar sustituir todas las x y y. Entonces, uno nota, mira, u es igual a esto, u es igual a esto. Entonces, si yo multiplico ambos, se me cancela el x, el y con este, y el x con el de x2. Entonces, quedaría 1 entre x por y. Entonces, u por v es 1 entre x por y. Y entonces, y x al cuadrado, y cuadrado sería x, ¿cómo sería? X al cuadrado, u al cuadrado, u al cuadrado, v al cuadrado. Entonces, aquí sería x al cuadrado, y cuadrado, pero vean que si yo multiplico este por este, sería u por v igual a 1 entre x sobre y. Entonces, lo que nos da al final, entonces sería y. Si tenemos esto al cuadrado, sería u al cuadrado, u al cuadrado. Entonces, dx sería 1 entre eso. Y el valor de jacobiano, ¿cómo es esto? Sería así. Entonces esto pasa arriba, quedaría así. Ya habíamos dicho cómo queda la región. Entonces al final la integral sería esto sobre el rectángulo este y esto se distribuye en un con respecto a 1 y 2 y el otro con respecto a 1 y 4. Bueno, aquí está al revés, pero se puede poner. Voy a ponerlos bien, mejor. Porque el u va de 1 a 2. Entonces aquí está al revés. Entonces quedaría así. Entonces al hacer una integral, bueno, es una integral, no es complicado, entonces los dejo de ejercicio. Quedaría 49 sobre 3.
Vamos a ver otros cambios de variable. Uno es el cambio de variables en polares y otro es el de elípticas. Polares es nada más sustituir x por esto y y igual por esto. Y los nuevos, ¿cómo se dice? Las nuevas variables son r y z. En este caso el jacobiano sería así. Y da como resultado r. Entonces de x de y se sustituye por r esto. El otro es el cambio de coordenadas elípticas y aquí lo que hay que poner son estos nuevos factores. A la hora de hacer el jacobiano me daría r también. R por A por B. Aquí faltó el A por B. Voy a ponerse. Entonces aparece en jacobiano A por B por R. Y ya tenemos que esto cambiaría por esto. Las regiones, el cambio de coordenadas polares se usa cuando tenemos regiones con cierta simetría circular alrededor del origen. Y el otro es cuando tenemos simetría elipsoidal con respecto al origen de esta manera, con respecto a elipsoides de semiejes A y B. Primer ejemplo, calcula el área de un disco de radio A. Entonces, un disco de radio A. Aquí el cambio, cuando se analizan con polares, vamos a hacerlo con polares, el cambio de variables o la nueva región tiene un detalle. ¿Ok? Entonces aquí está, esta es la región original y cambia a ser esta región, que es un rectángulo. Entonces esto es así. Vamos a ver. Para calcular la área se tiene que integrar esta función 1. La región de integración, que es el círculo de radio A y centro 0, 0, pasa a ser una nueva región en el plano RZ. Esto, el diferencial de área es R de R de Z. Y ahora vamos a ver por qué estos límites de integración están así. Entonces, en polares, incluso en elípticas, se hace lo siguiente. Voy a esperar que pase ese carro. Voy. Entonces, estábamos con el círculo de radio A. Entonces, en polares, el diseño de la nueva región se hace así, que está X y Y. Y tenemos el círculo de radio A. Está centrado en 0, entonces lo hacemos así. Entonces, la región es todo esto que está aquí adentro. Entonces, en polares, uno lo que hace es, para saber cómo es la variación en polares, lo que hay que hacer es que uno traza un rayo y empieza a mover ese rayo y ve cómo, cuáles son las variaciones de R y de Z que cubren toda la región. Entonces, en polares, el Z se abre desde 0 a partir de aquí. Entonces, para cubrir a toda la región, todo este rayo yo lo tengo que mover de 0 a Z. De 0 a 2pi para poder cubrir la región. Y el rayo tiene que ir desde longitud 0 hasta longitud este. Y siempre la misma en todas las direcciones. Cuando voy por aquí, voy en este ángulo, voy en este ángulo. Siempre va desde 0 hasta A. Okay. Entonces la nueva región es esta. Esta es la nueva región. Vean que es un rectángulo. Aquí está. Ok. Entonces sobre ese rectángulo la cita varía de 0 a 2pi y el R varía de 0 a. Y aquí está el diferencial de área, que ya sabemos con todo esto. Y en este caso integramos con respecto a R a esto y con respecto a 2pi. A las citas daría esto, y que es justamente el área de un círculo. Vamos a ver esto. Eso fue todo el círculo, pero ¿qué pasa si fuera un segmento circular? Entonces, para que fuera un segmento circular de un círculo de radio A de un ángulo alfa, como es un área, entonces podemos poner el círculo donde nos conviene más. Y vean que podemos poner el radio de 0 a A, porque es un círculo de radio A, y 0 a alfa, porque nada más queremos cubrir un ángulo de alfa.
Entonces, esencialmente lo que se hizo fue hacer esto. Como es un área, ponemos el segmento circular donde más nos convenga, empezando desde aquí. Ahí se abre. Y aquí está, alfa. Ahí está. Entonces el ángulo va desde θ igual 0 hasta θ igual a alfa. Y el radio sigue siendo de 0 a r. Perdón. Entonces aquí está. Integramos y nos queda al cuadrado alfa dentro de eso. Ahora, ¿qué pasa si fuera el área entre dos círculos concéntricos, uno de radio A y otro de radio B? Entonces ahí lo que pasa es que el ángulo, como son los dos círculos, entonces todos los dos círculos, el ángulo varía desde 0 a 2pi y el radio sería desde B hasta A, para que quede entre los dos. Voy a escribirlo. Voy a hacerlo en la pizarra. Entonces, son dos círculos concéntricos. Como estoy acomodando, ¿cómo se dice? Averiguando un área, pongo los círculos donde más me convenga. Entonces, esta área. Entonces, tras un rayo, entonces para barrer esa área, yo tengo que ir desde ángulo, tengo que abrir este ángulo 0 hasta toda la vuelta, dar toda la vuelta de 2pi. Y el radio, vean que en este caso va desde el círculo más pequeño que tiene radio B, creo que es, al más grande que tiene radio A. Y ahí barremos toda la dona. Ahora vamos a ver. En este caso sería así, ya cuando uno integraría esto. Ahora aquí dice, el área encerrada entre esta cosa y los ejes x positivo y y positivo, y hay que calcular ya una integral y donde la función es esta. Entonces, usamos coordenadas polares. Pues si en coordenadas polares, la primera, pasa a ser r igual 2. R igual 2 en coordenadas polares, ¿qué es? El círculo de radio 2. Esta, en coordenadas polares, queda así. Quedaría r igual 1. ¿Ok? El eje X positivo. El eje X positivo en coordenadas polares tiene ecuación ángulo igual a 0, o sea, aquí. Y el Y positivo, ángulo igual a pi medios, o sea, aquí. Entonces, la región es esto. Sería así. Es un cuarto de dona. Sí, esa parte. Entonces, hay que ir desde el radio pequeño al radio grande y el ángulo 0 al ángulo pi medios. Entonces, y aquí está. Vamos desde 0 hasta pi medios en ángulo. Y el círculo pequeño tiene radio 1. El círculo grande, radio 2. Ahora, la función f. ¿Quién es la función f? Es esto. Si yo sustituyo, me quedaría, aquí está, el dx aquí es de y, ¿verdad? Dx de y sería r de sí. Y esto, y la función quedaría como, la función es esta, perdón, disculpen. Yo puse f dos veces. Hay que poner otra f aquí, para que no se confunde con esto. Entonces, esto en coordenadas polares sería 1 entre x al cuadrado más y al cuadrado es r cuadrado, entonces raíz es r, entonces 1 entre r. Entonces 1 entre r, esa es la función, por r se cancela y se la queda esto. Entonces la integral de todo esto, damos es 1 por pi medios y ya. Vamos a ver esta otra.
expresar en coordenadas polares el área de ese círculo. Entonces, en este caso, que hay que tener un poquito más de cuidado. Entonces, un círculo centrado en A y radio A. ¿Ven? Aquí está el origen. Entonces, el área es todo esto. Pero ojo, aquí ya hay que hacer un análisis diferente en coordenadas polares, ¿ok? Eso es más de cuidado. Hay que poner igual el rayo y ver de dónde a dónde varían las cosas. Para poder barrer toda esta área, primero los ángulos. Vean que yo tengo que ir. Vean que aquí ya cambia, porque aún aquí tengo área. Aquí tengo área. Aquí tengo área hasta aquí, que tengo este puntito. Igual aquí tengo área, tengo un área, tengo un área hasta aquí. Entonces, para poder barrer esto, tengo que ir desde aquí. Tengo que abrirla hasta acá. ¿Y eso qué quiere decir? Que el ángulo tiene que ir desde menos pi medios. O sea, el ángulo, vean que tiene que ir desde el negativo hasta pi medios, 90. Desde menos 90 hasta 90 para barrer todo. Ahora, ¿cómo hace uno para ahora la variación del R? La variación del R no es de 0 a 2, no es de 0 a 2A. ¿Por qué? Porque si yo estoy a este ángulo, por ejemplo, aquí ya no estamos en 2A. Vean que incluso si yo me hago más para acá, es más pequeño. El R es más pequeño que aquí, no se queda en 2A. De hecho, va disminuyendo hasta llegar a 0. Entonces, ¿cuál es el valor de? Entonces voy a ponerlo aquí. Entonces, ¿cuál es el valor de R? Si yo estoy aquí, bueno, aquí puede ser, ¿cómo lo lleva? Si yo estoy aquí, ¿cuál es el valor de R para esto? Estoy a un ángulo tal. Entonces, lo que podemos hacer es esto. Vean que si yo tiro esta línea y esta línea, aquí se forma un ángulo de 90. Entonces, coseno de eso es igual a el adyacente, que es mi R, entre la hipotenusa, que es 2A, porque todo eso mide 2A, la hipotenusa. Entonces el R vale 2A por coseno, ¿ven? Del ángulo en que estoy. Entonces, el R va a variar, aquí pasa lo mismo, es exactamente el mismo razonamiento. Entonces el R va a variar desde 0 hasta la máxima aquí, que es 2A por coseno. Si a mí no se me ocurre sacar ese R así, entonces uno lo que puede hacer es hacerlo con la ecuación del círculo. Lo que uno hace es que traza el rayo y uno dice, bueno, el R ¿dónde varía? Para estar dentro de la región va desde 0 hasta el radio de este punto que está en este círculo. Entonces, ¿cuál es el radio del círculo? No el radio del círculo, no, sino que el radio R del círculo. El radio con respecto al origen. Entonces, el círculo tiene esta ecuación. Entonces, uno lo que hace es desarrollarla. Aplicar polares ahí. Y despejar el R. X al cuadrado más y al cuadrado es R cuadrado. Menos 2A R cos. Más, aquí me falta un A cuadrado. Más un A cuadrado igual a A cuadrado. Se cancela este con este. Y se cancela un R. Quedaría R igual a 2A cos. Que es justamente lo que teníamos ahí. Vean que este fue un análisis más de cuidado.
Entonces ahí está la despeja de R, la variación, y quedaría entonces así. El ángulo va de menos pi medios a pi medios y el R va de 0 a 2. Y ya queda así. Y habría que hacer eso. Vamos a ver esta otra. Expresar en coordenadas polares el área donde eso está dentro del círculo y afuera de este círculo. ¿Ok? Entonces, ajá. Entonces el círculo así, nada más hay que tener con cuidado. Podemos dibujarlos para en GeoGebra. Vamos a dibujarlos en GeoGebra. Entonces esto está en aquí. En GeoGebra los voy a dibujar de radio 3. Creo que, sí, los puse en radio alto, los voy a dibujarlos en radio 3. Entonces aquí sería así. Ahí están los dos círculos. Entonces, dice, el área dentro del círculo grande es este. Y fuera del círculo centrado en cero, o sea, sería esta media luna aquí. ¿Ven? Esta parte de aquí. Esta parte de aquí. Entonces voy a ir a la presentación. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que el círculo grande está aquí y el círculo centrado en cero tiene esta ecuación en coordenadas polares. Entonces hay que hacer el mismo análisis que antes, uno similar. Entonces vean lo siguiente, voy a ir a la pizarra. Hay que ver cómo se barre la región. Aquí está 2A. Y el círculo pequeño era radio ¿qué? Radio A. No me gusta cómo dice el dibujo, ¿sabes? Vamos a ver, vamos a quitarlo. Ya. Y el otro es así. Bueno, entonces la región es esta. Entonces trazamos una línea. Entonces vean que vamos del radio de este al radio de este. Ya sabemos que el radio de interior es A y el radio exterior es 2A coseno de zeta, que es el radio. Bueno, ya hemos trabajado con ese círculo en el ejemplo anterior. Pero el ángulo, vean que son estos puntitos los que determinan el inicio de la barrera. Ahí y ahí. ¿En qué ángulo sucede eso? Entonces uno dice, bueno, podemos hacerlo así. El círculo de adentro es R igual a, el otro es R igual a 2A cos de zeta. Entonces los igualamos. ¿Y qué me da? Coseno igual a 1/2. Y coseno es igual a 1/2 en menos pi tercios y en pi tercios. Entonces el zeta varía desde menos pi tercios a pi tercios. Así está. Entonces sería así. ¿Ve? Entonces quedaría la integral desde menos pi tercios hasta pi tercios, desde A hasta 2A. Y había que evaluar eso. Yo creo que no calculé la integral, ¿verdad? No la calculé. Podemos expresar en coordenadas por... no, nada más hay que expresarlo, no hay que calcularlo. Entonces estamos así.
Entonces, otro. Ujú. Ahora, en los mismos círculos, pero ahora el área de intersección. Esta va a ser un poquito más pesado. Entonces, es esto, pero ahora el área de intersección. Entonces, el área de intersección es así. Es esta parte de aquí adentro. Entonces ya sabemos que este punto es pi tercios. Y este punto menos pi tercios. Entonces necesitamos barrer esa área. Que es esto de aquí. Entonces, vean que para barrer la intersección, el rayo tenemos que empezarlo desde aquí. Bueno, o lo desde abajo hasta arriba para poder barrer todo esto. Pero se divide, y esto es el detalle, se va a dividir en 3 regiones. Vamos a ver. Ajá, en 3 regiones. ¿Cómo que en 3 regiones? Dice uno, sí. Si yo veo una nada más, no, hay 3. Sería así. Voy a exagerar para poder explicar esto, voy a exagerar esta parte. Esta parte y en el círculo así. Y aquí va, y esta es la intersección, este es este puntito aquí. Entonces, vean que, y ahí voy hacia arriba. Y aquí está el otro punto. ¿Ok? Entonces, vean que este círculo de aquí es el círculo de centro este. Y este es el que está de lado. ¿Ok? Entonces, para barrer eso, empezamos con un rayo aquí en 0, en pi menos pi medios, y lo movemos hacia allá. Entonces, cuando vamos por aquí, en este ángulo, vean que el radio va desde 0 hasta el radio de esto. Y el radio de esta parte de aquí es el radio de este círculo, que es este. ¿Sí? Esa es la primera región. La segunda región va a ser esta y la tercera región va a ser esta. Entonces, cuando vamos por aquí, cuando pasamos menos pi tercios, el radio va desde 0 hasta el radio de este círculo, que es 2, esa. Y así sigue. Y la tercera región va desde pi tercios hasta pi medios, que es donde terminamos. Y el radio, vean que va desde 0 hasta el radio de este círculo, que es 2a cos. Esas son las 3 regiones. Entonces voy a ir a la presentación. Ven, ahí están las 3 regiones. Y como son 3 regiones, se ponen 3 integrales y cada una va así. La primera es de menos pi medios a menos pi tercios, de 0 a 2 a cos, y la otra es de menos pi tercios a pi tercios, de 0 a y así. Ahora, podemos usar elípticas, cambio de coordenadas elípticas, y el de elípticas en este caso va a ser para calcular el área entre estas dos elipses. Y calcular, no, ya aquí vamos a calcular esta función sobre el área de estas dos elipses. Entonces, en coordenadas elípticas se hace este cambio. Ya sabemos que esto es igual así, de A es igual a BR de R de zeta. F, ¿cómo cambia F? Bueno, se sustituye y quedaría 4 menos R cuadrado. Queda fácil. En coordenadas elípticas, esta ecuación de esta elipse pasa a ser la ecuación R igual a 1. Y esta sería R igual a 2.
Entonces, para barrer esa parte entre esas dos elipses, como es un anillo, entonces hay que ir de ángulo de 0 hasta 2pi. Entonces, vamos, el ángulo sería de 0 a 2pi. Y vamos desde r igual 1 hasta r igual 2, que es la elipse de afuera. Y quedaría así, porque ya está la función. Evaluamos y daría 2a de pi raíz de 3. ¿Okay? Pueden hacer sería bueno que hagan el dibujo de estas dos elipses para que se ubiquen mejor. El radio en una elipse o el radio que se aparece aquí, cuando uno hace este cambio de coordenadas en elípticas, eso solamente sirve para elípticas, no significa radio como en el sentido del círculo, sino una cuestión de proporcionalidad. R igual 1 significa la elipse exacta con semiejes A y B. Cuando R es mayor que 2, mayor que 1, es una elipse proporcional, pero más grande. 2 veces más grande. Un medio más pequeño, la mitad. Y así. Pero siempre en la misma proporción. Eso es lo que significa el R. Como una cuestión de proporcionalidad. Para cuando uno lo quiere interpretar para graficar. Aplicaciones. Bueno, ya sabemos que el área de una región plana se puede calcular de esa forma. Esas son las. Otra, cálculo de volúmenes, ya lo sabemos desde el puro principio. Entonces, un volumen limitado por una superficie sobre una región tiene este volumen. ¿Ok? Si la función fuera la constante 1, vean que el volumen coincide numéricamente con el área. No significa que el área es igual al volumen, no. Numéricamente, o sea, que si da 4 metros cuadrados, uno, el otro da 4 metros cúbicos. Pero no es que son iguales. Valor promedio de una función. ¿Cuál es el valor promedio de una función sobre una región? Es igual a la integral sobre esa región entre el área. Un valor promedio. Por ejemplo, si ustedes tienen una si una función simétrica entre estos, entonces ya sería. No, eso no importa, no voy a hacer nada. Entonces, solamente necesito ver una cosa. Otra cosa, aquí. La masa de una, imagínense que tienen una lámina, masa de un objeto. Esa es otra aplicación. Entonces ustedes tienen, la masa se calcula a partir de una función de densidad. Recuerden que la función de densidad es básicamente el límite, el diferencial de la masa entre el área. ¿Okay? Puntualmente a veces puede pasar que si es uniforme, entonces es una constante. Entonces la masa es de sumar todas esas masitas, ¿verdad? Para cada punto. Y al final, sobre toda la placa, entonces ya tenemos todas las masas juntas de cada partícula, entonces nos da la masa total. El centro de masa de una placa plana sería entonces, tiene coordenadas X y Y. Entonces, la coordenada en X sería X por ¿cómo se llama? La densidad. Y la coordenada en Y sería Y por la densidad. Sería interesante que calcularan el centro de masa. Eso se los dejo como ejercicio. El centro de masa de esto. Vamos a ver qué se hizo. Sí, ya me acuerdo. Voy a dejárselo así. El de este. Voy a escribirlo más bien a pizarra. Que teníamos estos dos círculos, ¿verdad? Entonces había uno donde le quitábamos al grande el pequeño.
Cuando le quitan el grande al pequeño, entonces el centro de masa de estos sí toman una densidad igual a 1, para no complicarse. Entonces, ¿cuál es el centro de masa de esto? Entonces, vean que el centro de masa hay una simetría con respecto al Y. Entonces, el promedio del Y sería 0. Y ya la del X estaría más para acá. Entonces, el centro de masa anduviera seguramente por aquí. Oh, no, mentira. Más bien debería ir por aquí el del X. Yo creo. Porque aquí está más fuerte. Sí, en este caso sería así. Bueno, la masa sería la integral sobre toda la región de A, porque si tomamos si tomamos la densidad constante ahora, esto sería la integral sobre toda la región de X entre la masa, ¿verdad? Y vamos a ver, y la de X, el promedio de X, bueno, sí hay que sacarlo, y el de Y sería así, pero el promedio de Y es 0, porque es simétrico con respecto a Y. Entonces, habría que sacar esto nada más. Entonces, ahí se los dejo para que lo hagan como práctica. Eso era. Eso es una aplicación. Entonces, la otra cosa es el momento de inercia. Entonces, voy a explicarles un poquito qué es el momento de inercia. Entonces, cuando ustedes aplican una fuerza a un objeto, entonces la masa de ese objeto es más o menos lo que mide es qué tan difícil es mover ese objeto de manera así. ¿Okay? El momento de inercia se refiere a qué tan difícil es rotar un objeto. O sea, por ejemplo, ustedes tienen algo así, una placa plana, pues la están rotando. Entonces yo lo puedo rotar con respecto así al borde y así. Entonces, ¿qué tan difícil, cuánta fuerza, o sí, qué tan difícil es? Mire qué tan difícil es rotarlo de esa manera. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ustedes saben que la fórmula de la energía cinética es m por la velocidad al cuadrado. Entonces, si yo lo voy a rotar con respecto a un punto, ustedes se imaginan una masita. Una masa. Así, tal vez hacerlo en la pizarra rápidamente. Entonces, ustedes se imaginan una masa que van a rotar, que está el origen. Entonces, una masa aquí pequeñita. Entonces, la van a rotar. Entonces, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pero la velocidad, cuando ustedes hacen una rotación, depende del radio y de la velocidad angular. ¿Ok? La velocidad angular es W, entonces sería W por R al cuadrado. Esa es la velocidad angular. Entonces esto quedaría 1/2 por mr cuadrado W. Al cuadrado, perdón. Entonces, esto sí puede ser, lo que determina entonces qué tan fuerte va a ser el movimiento sería esto. Entonces, esta cantidad es la que se toma como ¿cómo se llama? El momento de inercia. Esa es esa cantidad. Aquí está. Entonces, eso es para cada masita. Entonces, uno hace por una partícula, sería así. Y la otra cosa, bueno. Entonces, aquí hay bueno, sí. Entonces, la masa, para una masa pequeña, y la masa es densidad por área. Entonces, aquí está. Entonces, este sería el momento de inercia. Y eso sería para una partícula. Si ustedes quieren ver el momento de inercia de toda una placa, de toda una cosa alrededor de algo, entonces lo que hay que hacer, ¿qué es? La suma de todo del momento de inercia de cada una de las partículas. ¿Y eso qué es? La integral sobre toda la región de cada una de estas cosas. Entonces, quedaría así, ese es el momento de inercia. ¡Ay, qué bonito! Si se tuviera que hacer el momento de inercia sobre otra cosa, o sea, por ejemplo, que ustedes tienen una cosita así,
y aquí está un eje. Entonces lo quieren rotar así. Entonces lo que hay que hacer en vez del R hay que poner ahí la distancia al eje que uno quiere hacer. Entonces, por ejemplo, si yo lo quiero hacer con respecto al eje X, entonces hay que poner la distancia de los puntos al eje X y eso es, para cada punto la distancia al eje X es Y. Si lo quiero hacer con respecto al eje Y, entonces, entonces la distancia al eje Y es la X. Así está. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer calcular el momento de inercia para una masa de densidad constante. ¿Cuándo lo voy a girar? ¿Cuándo voy a hacer el giro en el origen? Pongo el centro, es un círculo. Pongo en el centro y lo voy a girar. Entonces, según esto, sería R cuadrado, esa es la fórmula, ¿verdad? Y estamos integrando sobre el círculo, entonces el círculo sería R de R de θ en coordenadas polares y sería de 0 a 2pi de 0 a. Aquí hay un R a la 3, ¿por qué? Por el diferencial. Entonces hacemos la integral, súper fácil, y ya está, me da esto. Es el momento de inercia del círculo, cuando lo voy a rotar así. Pero, ¿qué pasa si yo voy a hacer esa rotación, pero en el borde? O sea, agarro el circulillo, no tengo ningún círculo aquí. Entonces, tengo que tener aquí. Sí, agarro el círculo y lo quiero rotar aquí. Así. Entonces, ponemos el círculo en esta posición, de hecho, para poderlo modelar. Aquí está X. Eso sería el círculo de radio A. Aquí sería 2A, porque sería A. Entonces ese círculo ya lo hemos visto 400 veces en esta clase. Y ya saben cuál es la ecuación de ese círculo. Entonces, en este caso, habría que hacer esto. La integral sobre ese círculo que tiene esta ecuación, esa sería la región de esto. Entonces aquí está el diferencial. Para integrar sobre esa región ya habíamos visto que sería de menos pi medios a pi medios, de 0 a 2 a cos. Para integrar eso nos da esto, llegamos a esta integral. Esta integral es un poquito complicada, pero al final da esto. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la interpretación? Vean, comparen. Es 3 veces más difícil rotar un disco por el borde que en el centro. ¿Ok? Eso es lo que dicen las ecuaciones. Entonces se necesita más energía para el borde que para eso. Esta integral, de hecho, es esta por aquellos si la tienen ahí, si la quieren hacer los cálculos o verificar. Y así. Entonces, eso sería todo para la parte de cambios de variable para integrales dobles. Hasta luego.